Buenas tardes, mi nombre es Daisy García, les voy a hablar sobre el Estado de Derecho, el cual fue una constitución promovida por el presidente Rafael Núñez y proclamada el 5 de agosto de 1886. Esta fue redactada en la época de la Regeneración y tenía una ideología conservadora. Rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, en la cual sus autoridades se regían por el derecho vigente, lo que se conocía como un Estado de Derecho formal. Tenía ideología de propiedad privada y el Estado intervenía en los diferentes sistemas, especialmente el económico, aunque tenía también una ideología igualitaria. Dice que en esa época el presidente delegó 9 diferentes estados independientes el uno del otro, por lo que no había una ley que los rigiera a todos por completo, ya que cada uno pues trabajaba por su beneficio individual y pues de las personas que hacían parte de aquel estado. Dice que tenía un énfasis de voluntad popular, lo que quiere decir que los diferentes gremios, aquellos como los estratos, las clases sociales y las diferentes profesiones y los campos de trabajo, pues cada uno trabajaba por aquellos que hacían parte de cada gremio. Dice que tiene un principio de legalidad, lo cual se acogía a la norma vigente pues en la época, y la primacía era el derecho del individuo sobre cualquier otro. Tuvo dos reformas en 1910, promovida por el presidente Rafael Reyes, y en 1936 esta fue por el presidente Alfonso López Pumarejo. Por último, cabe mencionar pues que se dio la división del poder en la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Vamos a hablar de las semejanzas del Estado social y el Estado social del derecho. Una de sus semejanzas es la democracia. Esto quiere decir que el pueblo elige el Estado que desea tener, a menos de que sea una dictadura. Los elegidos gobiernan en determinado territorio del país regidos por el presidente. La soberanía goza de derechos, pero asimismo se le imponen deberes. La soberanía también goza de algunos servicios básicos como lo es la salud y la educación, entre otros. El poder está dividido en 3 ramas, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo está conformado por el presidente, que es el mismo jefe de Estado, jefe de gobierno, por los ministros, directores del departamento administrativo y los superintendentes. Ellos son los encargados de hacer cumplir los derechos y los deberes. El legislativo está conformado por el Congreso de la República, la Cámara de Representantes y los senadores. Ellos promulgan y modifican las leyes y reforman la Constitución. Están encargados del control político y la organización electoral. El judicial está conformado por la Fiscalía y las 4 altas cortes, que son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. El judicial es el encargado de hacer cumplir las leyes y sancionar las penas. Se imponen controles fiscales, que son la Contraloría, y administrativos, que son la Procuraduría. Se maneja bajo una constitución o carta magna. La registraduría es la encargada de la participación soberana, y la fiscalía, que es la encargada de elaborar los expedientes. El Estado social de derecho es el marco jurídico político propuesto en la Constitución Política de Colombia de 1991, cuyo fin es que los ciudadanos respeten la legalidad y la Constitución. Asimismo, respetar y proteger los derechos de los ciudadanos. En el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia podemos ver expresado esto, lo cual de manera textual reza: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Una de sus características, como ya lo mencionamos, es amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Igualmente se basa en la socialdemocracia. Algunos de los elementos de este Estado social de derecho
es el Estado, el derecho y la sociedad. Los componentes de este Estado social de derecho es el pensamiento liberalista o liberal, que es como se pensaba o se manejaba anteriormente, es decir, el Estado de Derecho. También el pensamiento democrático, que aquí entran los mecanismos de participación, como ya lo conocemos, el voto, que es para ver o participar en la toma de decisiones del Estado. Y por último, el pensamiento socialista. Este busca la igualdad, así sea mínima. Llegado al caso que estos derechos no sean cumplidos por el Estado o por cualquier entidad o ciudadano, estos podemos exigirlos de ciertas maneras. ¿Qué maneras son? A través del derecho de petición, de la acción de tutela, del habeas corpus o de acciones populares. Dentro de las diferencias del Estado social de derecho y el Estado de derecho, podemos destacar que la soberanía dentro de un Estado social de derecho reside del pueblo, mientras que en el Estado de derecho reside en la nación. En el Estado social de derecho los gobernantes y alcaldes son elegidos por el pueblo, mientras que los gobernantes y alcaldes dentro de un Estado de derecho son removidos por el presidente únicamente. En el Estado social de derecho se maneja un tema importante y es la libertad de los cultos, mientras que en el Estado de derecho la prioridad era la religión católica. Dentro del Estado social de derecho se abordan temas fundamentales como la economía, la cultura y el medio ambiente, mientras que en el Estado de derecho prima simplemente los derechos civiles y las garantías sociales. Las personas sufrían discriminación por su orientación sexual dentro de la Constitución de 1991, donde se basa en un Estado social de derecho. Se incluye la diversidad y confiere a las personas la responsabilidad de definir su orientación sexual y asimismo su libertad. Un ítem muy importante es que dentro del Estado de Derecho, la educación y la religión católica estaban muy arraigadas, mientras que en el Estado social de derecho se hace un poco más diversa y se maneja de una manera más enfocada hacia los derechos fundamentales de la persona, en este caso el derecho fundamental a la educación libre de toda perspectiva con base en su religión. No es necesario ser estrictamente católico para tener derecho a recibir una educación adecuada. Para terminar, la Corte Constitucional dentro del Estado de Derecho no existía. Con la aparición de la Constitución de 1991 nace la Corte Constitucional de Colombia, entidad encargada de velar por cada uno de los derechos fundamentales de las personas y de los integrantes del Estado colombiano. Gracias.